pues buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud en la que se conecten. Esto es Rumbo a Semántico 2.0 y esto semántico es parte del 10º aniversario del Seminario Semimúticas. El Seminario Semimúticas es precisamente un seminario de investigación que empezamos hace 10 años. Aquí estamos 3 de los miembros fundadores. Ha habido mucha gente que ha pasado y que ha colaborado con este seminario. Semimúticas es un seminario de investigación en cómputo, música, en matemáticas, tecnología y pues sus extensiones a la filosofía, a las distintas expresiones artísticas. Algunas de ellas han tenido mucho más presencia, como el caso del live coding o la música generativa. Y la idea de estos 10 años, cuando pensamos este seminario, pues era hacer un conjunto de actividades que pudieran primero pues ayudarnos a celebrar como toca, que es pues haciendo lo que nos gusta, pero también la idea es que estas actividades nos vayan dando un panorama de cuál es o cómo ha sido la historia de estos 10 años de Semimúticas y cuál es el estado del arte, no me gusta usar esta palabra, pero qué está pasando en las distintas personas que se acercan a explorar desde distintos lugares, pues estas intersecciones entre cómputo, música, matemáticas y tecnología. Eso es semántico, esos son los 10 años de Semimúticas y muchas gracias por estar aquí. Esta es la primera, habrá otra sesión el próximo viernes 11. Y la idea de esta primera sesión, yo las llamé, quizá quien más se sale de la temática de esta sesión, y me gusta porque además quedó al final y creo que conectará ambas sesiones, pues es Diego Villaseñor, que alza la mano, Diego, porque no puedo señalarte. El orden es distinto, hay un random y es distinto en cada pantalla. Pero esta sesión yo le llamé pues contribuciones en intersemiótica, ¿no? Contribuciones, todos aquellos trabajos que exploran la traducción de conceptos entre un dominio cognitivo y otro, ¿no? Que hacen estas intersecciones. Y la próxima, el viernes, tendremos una sesión donde englobamos las ponencias que piensan, digamos, que tienen que escriben o que son trabajos que se dedican a pensar críticamente sobre estas intersecciones, sobre las comunidades, sobre cómo hacemos estas traducciones entre campos de conocimiento, etc. Presentaré, yo creo que podemos usar digamos, tenemos 4 contribuciones, la dinámica es muy simple. Cada quien tiene 15 minutos para presentar. Les pediré que sean muy precisos para presentar su trabajo. Y lo que haremos después, como no somos no seremos demasiadas presentaciones, creo que podremos primero escuchar los 4 trabajos y después hacer una ronda, digamos, de preguntas y respuestas. No somos tantas personas, así que creo que no necesitamos poner un orden muy estricto. Y bueno, lo último a comentar es que la idea es que estos conversatorios vayan dando las bases, nos vayan dando un common ground, digamos, nos vayan permitiendo preparar lo que esperamos que el próximo año sea un encuentro, no sabemos aún si físico, en la Ciudad de México, y posteriormente buscamos que haya una publicación. El Seminario Semimúticas, solo para cerrar, tiene sede en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde Pablo es investigador y bueno, él ha sido quien... Pablo levanta la mano. No levanta la mano. Sí, ahí está. Vale, estaba viendo el delay en segundos. Y bueno, pues esto es semántico. Comenzamos. El orden será entonces presentar a Fabiola
Larios, después Sebastián Pafundo, después Juan López Sauceda y Diego Villaseñor finalmente. Hay 2 biografías que estoy, como no quisiera hablar yo mucho, la idea es dar una pequeña biografía de cada participante. Les voy a pedir que antes de empezar su exposición puedan decir en 2 oraciones un poco de su background, que también siempre es interesante como escuchas. Bueno, sin más, pues enhorabuena por estar aquí. Muchas gracias a nombre del Seminario Semimúticas y pues comenzamos contigo, Fabiola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, allá afuera alguien tocando música, espero que eso no les importe. Me llamo Fabiola Larios, soy una artista interdisciplinaria y mi trabajo se enfoca en la antropología del Internet y la manera en cómo representamos el yo en las redes sociales. Mi más reciente trabajo se trata de, se llama Internet Humans y es un trabajo creado utilizando Machine Learning y pues es un trabajo que va un poco enfocado en el surveillance capitalism y cómo por medio de los hashtags la gente se ha expuesto a muchas cosas en Internet. Y de ahí creé un dataset que entonces, gracias a ese dataset, que fueron más de 1000 imágenes, pude realizar este modelo de Machine Learning y pues, no sé, eh, se pueden utilizar diferentes como programas o plataformas para hacer modelos de Machine Learning. Uno puede utilizar ArtBreeder o Runway ML o Google Colab, Google Cloud Compute y pues yo utilicé Runway ML y puedes sacar files de ahí para poder crear más, para poder hacer más interpolaciones entre algunos de los resultados que puedes sacar en Runway. Perdón, la música de verdad me distrae. Y se llaman pickle files los files que puedes sacar de aquí y por medio del código puedes empezar a crear interpolaciones y poder modificar más las imágenes que puedes sacar del modelo o videos. En este caso yo utilicé StyleGAN 2 para poder crear mi modelo. Hay de hecho un proyecto que se llama This Person Does Not Exist y justo agarra como retratos de muchas personas y entonces empieza a generar personas que no existen. En mi caso, yo utilicé selfies de muchas personas que estuvieron posteando en Instagram sus selfies y que ponían hashtags y pues prácticamente me robé esas fotos e hice mi base de datos para poder hacer uso de esas caras y poder hacer mi modelo de Machine Learning. Y pues ya creo que no necesito más tiempo. No sé si alguien más quiere presentar. Yo creo que hasta aquí ha llegado mi presentación. Muy bien, creo que sería también muy útil si tienes algunos links al proyecto, que puedas ponerlos y si tienes documentación, que puedas ponerlos aquí quizá en el chat de la llamada. Jaime, quizá puedes poner el chat en algún momento también para que queden los links grabados. Y bueno, ahora comentamos, ahora seguimos comentando. Gracias, Fabiola. Sería el turno entonces de Sebastián. De Sebastián, yo sí tengo la bio que nos envió, pero igual
Sebastián, te pediría que, como el resto, te presentes tú. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Buenas tardes aquí, no sé ahí, pero por la diferencia horaria, casi noche ya acá. Bueno, soy docente de música, compositor, eh, compongo música electroacústica, música mixta, música experimental. También me dedico al free jazz hace ya muchos años. Primero pasé por el jazz, después por la última instancia free jazz y la experimentación libre y la improvisación libre. Y bueno, un poco eso. Hace varios años ya que vengo con la composición y bueno, escribiendo algunos trabajos así de investigación por mi parte, de curiosidad que tengo sobre determinados temas. Y bueno, acá lo que yo les voy a presentar es un ensayo que yo hice ya hace algunos años, en el cual hablo de tres cuestiones de las que, perdón que estoy un poco así por el tema del audio, tres cuestiones en las que hace hincapié Immanuel Kant, el filósofo alemán, que habla de lo bello, lo sublime y el genio, ¿no? Y yo lo que hago en este ensayo es cómo utilizo estos tópicos, estas ideas de Kant, para tratar de sacar justamente estos tres tópicos dentro de lo que sería la personalidad de Juan Sebastián Bach. ¿Por qué Kant? Nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué elegí a Kant? Que habiendo tantos filósofos, elijo a Kant. Bueno, primero porque me llamó mucho la atención de que él venía de una clase humilde, era hijo de artesanos, él también era artesano, quizás eso es algo muy particular mío, ¿no? Pero bueno, él desde chico ya tenía una cuestión de hacerse preguntas, de cuestionar todo, ¿no? Cuestionaba, razonaba, ¿no? Él iba hacia la autonomía y hacia lo que era la libertad. Era algo muy presente en él. Y bueno, obviamente después quizás algunos conocen un poco de la historia de Kant, algunos no tanto. Yo en el ensayo hablo de que Kant justamente a mí me interesa muchísimo porque prioriza la razón. Kant propone conocer el conocimiento. Entonces a mí ese me parece un hecho muy, muy importante. Por eso lo utilizo a Kant como figura filosófica para describir a Bach como figura importante y con estos tres tópicos. Bueno, no sé si saben, Kant tiene tres obras célebres que son críticas, se llaman Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica al juicio. La que yo hago hincapié para describir un poco a Kant es la crítica al juicio, ¿no? Porque cuando juntamos la crítica a la razón pura más la crítica a la práctica, cuando las unimos, la crítica a la razón pura habla del entendimiento como la facultad para conocer y la crítica a la práctica habla de la facultad de la... Ahí, hola, hola. Te escuchamos perfectamente. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, perfecto. No, yo los perdí a ustedes. Escuché un delay. Bueno, las dos críticas las unimos en la crítica al juicio. Y lo interesante es que la crítica al juicio Kant habla sobre el arte. Acá es donde yo me quiero detener para poder meter a la figura de Bach. En esta crítica Kant describe lo bello, justamente el título del ensayo, lo sublime, y el genio. Dentro de lo que es lo bello, Kant propone que para saber si algo es bello solamente hay que contemplar. Estoy resumiendo muchísimo, ¿no? estos temas.
Cuando hablamos de lo sublime, Kant básicamente habla de algo que nos va a exceder, que solo es comparable a sí mismo, sobrepasa al que lo contempla, digamos, ¿no? O sea, es algo, una sensación de displacer, se podría decir, que causa, y que se encuentra prácticamente en la naturaleza, porque es algo que nos supera a nosotros en el entendimiento. Y después también habla Kant de lo que sería el genio. Para Kant, el genio es el que da la regla al arte. Y acá entro, voy a tratar de ser breve, porque por el tiempo, entro a lo que es Bach. ¿Por qué yo digo que Bach entraría dentro de la categoría de genio y dentro de lo bello? Bueno, lo bello tiene una característica más, que no solamente es el entendimiento por la contemplación, sino que lo bello tiene estructura. Lo bello está delimitado. La obra de Bach está delimitada justamente por la forma, ¿no? O sea, cuando hablamos de música, hablamos de forma o de estructura, eso existe en Bach. Ahora, es más interesante ver lo que expone sobre lo que es el genio, Kant, y que lo encontramos en Bach. Kant habla de dar la regla al arte. Yo cito en el ensayo algo interesante, que es el clave bien temperado, como obra de Bach. El genio, además de esto que les estoy diciendo, el genio da la regla al arte, pero no con un manual, sino haciendo arte. O sea, el genio no expone escrito, según Kant, no lo estoy diciendo yo, en un manual o en un libro, esto es así o así. El genio expone su arte, pero en ese arte que expone está dando la regla. Entonces, si nosotros analizamos el clave del temperado de Bach, podemos observar perfectamente cómo Bach en esa obra muestra todas las tonalidades, muestra todos los grados de las tonalidades, los reemplazos tonales, muestra además contrapunto, muestra, bueno, infinidad de cosas, modulaciones, de una manera que todavía no estamos seguros, porque la investigación no llegó a concebir eso, de qué es lo que sucede, si Bach realmente lo pensó o no. Hay información del hijo que dice que Bach no tuvo mucho interés por las matemáticas hasta sus últimos días de vida. Esto está escrito, notificado. Bueno, entonces Bach nos deja las tonalidades, que nosotros hoy las estudiamos, las vemos en un libro, pero esto aparece en su obra de una manera magnífica. También el manejo de las tensiones, de las resoluciones. Entonces, él nos deja el sistema tonal, él hace una síntesis de lo que es la música de todo el periodo anterior hasta ese, y lo sobrepasa, porque deja la regla que hasta hoy en día la seguimos utilizando. Al punto de que si vamos más adelante, llegamos al siglo XX, Schoenberg sigue utilizando los mismos métodos que utiliza Bach, cuando utiliza el sistema dodecafónico, cuando utiliza las retrogradaciones, las inversiones de las series. O sea que es algo que quedó, es como una huella que deja Bach y que quedó como una regla. Por supuesto, es tan magnífico lo que hace Bach que también deja el pie para que intenten romperlo, destruir esto que dejó Bach. Esto de la tonalidad que nosotros conocemos, que justamente después del siglo XX en adelante, todo, bueno, en esa época, sobre todo la de la vanguardia, se intentó romper bastante lo que era la tonalidad, después se volvió, pero bueno. Otra cosa de lo que hablo en el ensayo es ¿por qué Bach sería sublime si Kant atribuye lo sublime a la naturaleza? Entonces, ¿qué habría de Bach? ¿Qué tendría Bach que ver con la naturaleza? Bueno, lo que tiene Bach que ver con la naturaleza es que su obra está llena de acertijos y de fórmulas matemáticas adentro. La naturaleza tiene absolutamente que ver con las matemáticas
todo lo que sucede en la naturaleza se lo puede comparar con las matemáticas, y la obra de Bach también. Ahora acá no sé, no tengo, a ver, si quieren puedo compartir un poquito, les muestro unas imágenes, ¿se podrá hacer? No sé. Deberías poder sin ningún problema. Ah, bueno, me fijo, porque estoy con una, no estoy con PC, estoy con tablet. A ver, permiso, A ver, díganme ustedes si se ve, yo ahora voy a probar. Sí. Ahí hay posibilidad de compartir. Sí, vemos tu pantalla, la pantalla de la tablet perfectamente. Ah, bueno, entonces ahí voy a buscar el archivo, a ver si lo puedo compartir. Si se ve. No quiero demorar mucho. Mientras tanto les voy contando que, bueno, les agradezco un montón por la invitación. Y que, bueno, me gustó mucho la idea de poder participar. Este fue un año bastante duro para todos. Complicado. Ahí encontré el archivo. A ver. ¿Ahí se observa algo? Sí. Bueno, este es el ensayo. Esperen que voy a la sección que marqué para ser más breve. Así les muestro y les comento un poco esto que les digo. A ver, sí, más abajo. Aquí está. Bueno, por ejemplo, ahí lo que vemos marcado es un comentario, ¿no? Interesante. Análisis realizados nos muestran que la obra de Bach está plagada de claves numéricas. Por ejemplo, al sumar las cifras que corresponden a la posición en el alfabeto de las letras Bach, se obtiene el número 14, ¿no? Si sumamos la A como 1, la B como 2, correspondientes a las letras Juan Sebastián Bach, sumarían 41, o sea que sería 14 al revés. No sé si siguen lo que yo estoy leyendo. Bueno, para no extenderme tanto con esto que observamos acá se ve en muchísimas obras de Bach. Y acá está documentado en varias de las que aparece esto. Es muy interesante, incluso, por ejemplo, cosas como, ahora les voy a leer algo un poco más abajo. Bueno, fractales. También aparecen en la obra de Bach. Por ejemplo, el canon del cangrejo, según Douglas Hofstadter, en su libro Gödel, Edge y Bach, es una especie de palíndromo musical, un espejo del tema musical en el tiempo. Hofstadter explica que estas estructuras también se hallan en el ADN, una estructura similar a un extraño bucle que se encuentra en los dibujos de escaleras reversibles de Escher, en las matemáticas de Gödel, en la música de Bach y en la naturaleza. Entonces, acá vemos, por ejemplo, otro ejemplo
donde aparece algo similar a lo que sucede en la naturaleza con la música de Bach. Por supuesto, la proporción áurea no podría faltar, también aparece, no me voy a extender mucho más, pero acá hay cálculos, todo que estuve analizando y sacando. Bueno, acá se ve cómo aparece la proporción áurea, ¿no? Las voces tienen apariciones en proporción áurea. Después acá aparece una cosa que me pareció, por un lado, extraño, y por otro lado dije, bueno, lo voy a poner en el ensayo, que tiene que ver con la numerología. Parecería ser que Bach era aficionado, ¿no?, a todo esto de la numerología. Y acá aparecen algunos de los números de lo que tiene que ver con cada una de las cosas de estos tópicos de la numerología. Bueno, por ejemplo, 1 es Dios, 2 es el hombre, 3 la Trinidad, ¿no? Lo particular, justamente me quedo en el 3, más allá de que Bach utiliza varios de estos números, porque el 3 crea el triángulo, y el triángulo sería como la base de lo que sería el sistema tonal, tónica, subdominante y dominante. Si juntamos esos 3 puntos, formamos un triángulo, que justamente ese triángulo, si vemos más adelante, acá que voy a mostrar unos gráficos, acá está, ese triángulo forma lo que sería la Trinidad en la religión cristiana. No nos olvidemos de que Bach era un devoto ferviente. Si tiene algo que ver o no, es especulación, no lo vamos a saber nunca, pero sí lo que podemos ver que geométricamente es un triángulo. Si ponemos esos 3 ejes, armamos esos 3 ejes, armamos un triángulo. Bueno, acá describo cómo el triángulo puede pasar de ser bidimensional a tridimensional, y empezamos a formar figuras tridimensionales, como una pirámide, y bueno, sigo con los sólidos platónicos, los de Arquímedes, y acá vemos algo interesante, que empiezan bueno, además de que aparecen 12 sólidos, y uno en el centro, aparece el número 12, también algo característico que tiene que ver, una casualidad quizás o no, con el tema de las 12 tonalidades, ¿no? Cuando Bach arma el sistema temperado. Son 12 y en el centro hay un 13. Ese 13 se puede traducir como el que es el que ejecuta eso, sería como el éter o el alma. Si nos vamos más acá, con los colores vamos a encontrar lo mismo. Cuando encontramos los colores, encontramos también el número 12, 12 colores, y 3 primarios, también el triángulo, y estaría formando también esto de la tríada esta, ¿no?, que tiene que ver con la música. ¿Son casualidades o no? En este cuadro muy famoso de los 12 apóstoles también vemos 12, y Cristo, que es el 13, que sería lo que digo yo como el alma o el éter. Con las casas, en Atenas vemos lo mismo, 12 casas y Atena, que sería el 13. Esta es la rueda de la vida del budismo tibetano, también vemos 12 secciones de la vida, y en el centro también vemos un centro que podría ser el 13. ¿Son casualidades o no? Bueno, acá está el círculo de quintas, que ahora nosotros cuando vamos al conservatorio, una de las primeras cosas que estudiamos es esto, que lo podemos ver así, pero Bach, lo que yo les decía, la genialidad es que él no nos enseñó esto así. Él lo plasmó en el clave bien temperado. Después estudió y se pudo analizar esto. Y acá está toda la síntesis de la música hasta ese momento. Es lo que les contaba anteriormente. Bueno, y otros datos interesantes, cosas que hacía Bach, que pueden ser, no sé, o sea, a modo de chiste o no, es que, por ejemplo, 3 claves distintas, una nota en el medio, si buscamos las notas que salen, forman la palabra Bach, etcétera, ¿no? Esto aparece también, y algo muy característico también de él, que tenía un anillo con un sello que tenía sus iniciales, y sus iniciales en forma retrógrada. O sea que él ya pensaba de esa manera. Él pensaba una frase y ya inmediatamente la estaba pensando al revés. Quizás era lo que podemos llamar hoy un savant. Vieron esas personalidades que tienen esas capacidades así como extraordinarias. Y bueno, listo, no tengo más para agregar, simplemente después están las conclusiones en el ensayo que las pueden buscar. Muchas gracias, Sebastián.
El ensayo, de hecho, se llama Juan Sebastián Bach, entre lo bello y lo sublime, el genio y el científico. Y Juan López Sauceda, que tiene el título de una contribución, se llama Metacámbrico Urbano, y que va también en esta línea. Juan, un poco en la misma dinámica, si quieres comenzar. Igual, 15 minutos, listo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, la presentación que traigo tiene un formato que es más bien de tipo formato presentaciones en congreso y estas cosas. Mi formación es de biólogo y desde el final de la licenciatura tengo interés por cuestiones que tienen que ver con las formas biológicas, y hasta el momento ha perdurado ese mismo interés. Y ese interés ha tenido dos direcciones, una sobre el ámbito de la ciencia y otra sobre cuestiones artísticas, que es, digamos, que la mezcla que traigo. Y mi formación original es de biólogo y posteriormente hice un doctorado directo en la UNAM, en un doctorado que se llama en ciencias biomédicas, pero pues de biomédico no tengo nada, más bien es un doctorado en, hay un área que se llama biología teórica, entonces ahí empiezo a hacer una mezcla de investigadores que trabajan como tus tutores y este asunto, pero mientras ocurría eso, durante todo este proceso, me he sentido atraído por cuestiones como la geometría sagrada, y finalmente me percaté que dentro de este asunto había muchas relaciones formales, tanto dentro del ámbito de las matemáticas, que no soy experto, sin embargo, parte del doctorado, justo algunos cursos y parte de la formación tenía que ver ya con temas precisos en matemáticas, pero en cuanto a esto había algunas relaciones que me llamaban la atención con algunos de los temas que acaba de tocar el ponente anterior, que son cuestiones de propiedades de los poliedros o cuestiones de álgebra lineal, o ver cuestiones formales de cuerpos geométricos, y en el contexto de la biología cómo evolucionan estos cuerpos geométricos. Entonces el doctorado lo hice sobre el pentágono en erizos marinos, y a partir de ahí, bueno, he venido ya trabajando muchas cosas y actualmente soy investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad más joven, que es la unidad Lerma. Y hace rato estaba diciendo que paralelamente con la cuestión de geometría sagrada hice un proyecto en arte y ciencia con el cual he tenido varias colaboraciones, entre ellas por ahí en algún momento aquí veo que no me esperaba que estuviera Pablo, pero hola Pablo. Y aquí pues ha habido algunas coincidencias en cuanto al trabajo, muy afortunadas desde mi punto de vista. Y bueno, en cuanto al tema que traigo, ya lo voy a compartir una presentación. Mi formato, no, yo no traigo un ensayo, yo traigo una presentación. Espero no haberme perdido y que se haya solicitado un ensayo y yo hice otra cosa. Pero ya con esto les hablaré del tema en particular, que es, yo lo denominé el metacámbrico urbano. El metacámbrico urbano, ya lo diré ahorita de manera detallada, pero es básicamente, en principio surgió como la idea de un colectivo, pero, y de hecho así ha funcionado en la práctica, es decir, en la búsqueda de financiamiento, en cuestiones que tienen que ver con solicitar dinero para sobrevivir. Entonces ahí pues ya formé el colectivo, pero a la larga me di cuenta que este concepto tenía una función muy importante, dado que hubo un momento durante el tiempo geológico en el cual hubo un proceso que ocurrió hace más o menos 530 millones de años, que se llamó el Cámbrico. Y bueno, ya sobre esto ahora sí hablaré en específico, entonces les comparto pantalla.
Permítanme ver. ¿Se está compartiendo? Sí, se ve perfectamente. Ah, bueno. Entonces, la presentación, como les digo, tiene mucho más el tinte de una presentación de congreso muy tradicional. Y nada más le pongo completo. Y bueno, entonces, bueno, aquí viene la información. El tema es tal cual metacámbrico urbano, que les digo que en principio tenía mucho la idea de jugar con un colectivo en donde pudiéramos trabajar artistas y científicos, que no ha dejado de ser así. Sin embargo, resulta que esto también me ha llevado a una serie de cosas muy interesantes en cuanto a lo que ya es el proyecto, una de las líneas de investigación que tengo actualmente. Perdón, Juan, deberíamos estar viendo el PDF ahora de la presentación. Sí. Está enfrente digamos, el gestor de archivos, no el PDF de la presentación. Ahí está la presentación. Está Semimúticas versión final. Ah, a ver, entonces... Pero está el gestor de archivos. Déjame ver. Juan, me parece que tienes que compartir otra ventana. Creo que... Escoger en donde aparece la presentación. Ya vi. Bien. Ya está ahí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo único anterior es, esta imagen que tengo aquí es finalmente el trabajo que hay hasta el día de hoy, pero son resultados de hace una semana. Entonces, pues les mostraré de qué se trata todo esto. Seré muy breve y muy concreto para no extraviarme y no hacer perder el tiempo a nadie. Entonces, bueno, hay una cuestión muy importante ahora que es el antropoceno. El antropoceno, como todos sabemos, bueno, no todos lo sabemos, pero es una época en el contexto geológico, y más bien quiero decir, todos lo estamos experimentando, y se refiere a esta época que ya se asocia con una sexta extinción masiva, en la cual justamente el hecho de que sea una extinción es lo que la define. Y está ocurriendo en más o menos años, aproximadamente desde mediados del siglo pasado, desde 1950. Y entonces esta época se caracteriza, justo como menciono, por la intervención del ser humano en el impacto que tiene el ser humano y la huella ecológica que tiene una influencia, sobre todo en términos de la aniquilación de un gran número de especies, ¿no? Entonces, este es en cuanto al antropoceno, y justo como menciono, la característica que lo define es esta tal cual, que es una extinción. Sin embargo, hay un punto que yo les decía hace rato, que el Cámbrico ocurrió hace más o menos 530 millones de años, y fue un proceso en el tiempo geológico en el cual ocurrió una radiación adaptativa. Entonces, lo que aquí vengo a platicar es que, a pesar de que en el antropoceno, mi intención no es hacer un tratado sobre el concepto y cambiarlo, sino meramente poner énfasis no en la extinción que está ocurriendo, sino en la radiación adaptativa que está ocurriendo en el antropoceno como época,
y que yo le he llamado metacámbrico en esta época. Aunque en el sentido estricto, el cámbrico fue un periodo, yo ahora estoy hablando de que en el antropoceno está ocurriendo un proceso que le llamé metacámbrico, que es una radiación adaptativa. Entonces, esta extinción masiva del antropoceno es, como hace rato decía, experimentada ya por todos en cuanto a todas las catástrofes que estamos observando, no nada más en términos de la extinción masiva de especies, sino del calentamiento global y la sobrepoblación, la contaminación, la escasez de agua o la abundancia de agua, las inundaciones, una serie de cosas que estamos viendo. Entonces, hace poco se anduvo por ahí rondando esta noticia de este par de artistas, Gang Olan y Andrew Boyd, que pusieron en Manhattan un reloj en donde, basado en las investigaciones del Instituto de Global Commons y Cambio Climático en Berlín, ponían que el tiempo que le resta a la humanidad o al planeta Tierra para que siga siendo habitable es de 7 años. Entonces, bueno, otra vez, el antropoceno se caracteriza por la extinción. Sin embargo, en el periodo del Cámbrico, pues lo que ocurrió fue una radiación adaptativa, es decir, un montón de especies empezaron a aparecer. Aquí tenemos la magia de alguna de ellas. En algunas partes del planeta, estas formas, pues, desde mi punto de vista, de hecho hay un libro de un autor que se llama Stephen Jay Gould, que es muy importante en el contexto de la teoría evolutiva. Murió, me parece que en el 2002, es decir, es relativamente contemporáneo, y él tiene un libro muy bonito que se llama La vida maravillosa, en donde habla de la emergencia de estos planos corporales en el periodo cámbrico. Y entonces, pues, justamente lo que aquí vengo a plantear es que ahora está ocurriendo una radiación adaptativa, y a eso es a lo que yo le llamo el metacámbrico durante la época del antropoceno. Entonces, esto que yo inicialmente pretendía que tuviera la función de ser un colectivo, sobre la marcha me di cuenta pues que empezaba a poder a hacer alusión a los procesos que estamos experimentando en la Tierra, como la emergencia de vida. De hecho, seguramente conocen el trabajo de Theo Hansen, que es me parece que es holandés, si mal no recuerdo, pero entonces trabaja con algunas esculturas, y él habla de la evolución de estas esculturas y un montón de cosas. Entonces, lo que estoy aquí mostrando son algunos procesos en términos de sistemas que estamos viendo cómo están emergiendo. Es decir, en ciudades, las interacciones de las personas, el tráfico, el mismo proceso del sector, por ejemplo, agroalimentario, y todas las dinámicas en términos de modelos sistémicos, es decir, de interacciones, cómo estas dinámicas nos llevan a poder entender un montón de redes con ciertas propiedades y ciertas particularidades matemáticas que eventualmente pueden entenderse si ponemos una relación de la geometría de estas relaciones a nivel y a la escala urbana con lo que pasa con geometrías y relaciones y redes a nivel organísmico. Entonces, un punto importante aquí es que yo no estoy diciendo que las ciudades sean organismos, porque eso no es del todo correcto. Sin embargo, sí estoy proponiendo que las ciudades son sistemas complejos adaptativos. Eso no es mío, está dicho por un montón de autores, y estos tienen propiedades de vitalidad, y entonces esta vitalidad que está ocurriendo ahí, que está emanando, pues yo la voy a representar estoy trabajando con un programa que se llama Grasshopper, y también con esta plataforma este programa que se llama Rhinoceros. Entonces, a partir de ahí,
estoy teniendo información de diferentes localidades, estoy trabajando con la subcuenca alta del río Lerma, y entonces esa información que tengo en este caso, aquí en la figura del medio, y estas dos figuras que tengo aquí, me están proyectando en 3D propiedades de una localidad. Entonces, existe la posibilidad de tener información en el plano y llevarla a 3 dimensiones para poder ver o hacer representaciones de cómo serían las criaturas que emanan en esto que estoy viendo o que sugiero que es la radiación adaptativa. Digo, si se dan cuenta, el metacámbrico me puede servir como una especie de zona en la cual yo puedo entrar y a través del arte puedo eventualmente jugar con otro discurso que no es el discurso desde la ciencia, porque en la ciencia hay muchos límites en cuanto a cómo tengo que limitar la vida, lo que es la vida. Hay un término muy importante que se llama autopoiesis, que tiene que ver con cómo opera el sistema para mantenerse a sí mismo y cómo tiene una identidad. Es decir, hay una serie de cosas, pero con esta dinámica de yo entrar y brincar al terreno del arte, puedo empezar a manejar otro discurso y a tener libertades y a manejar intuiciones que no estaría limitándome no me estarían limitando como en el caso de la ciencia, que no es malo, finalmente es un camino en el que estoy siempre avanzando, pero hay que aceptar que es un camino en el cual a veces no se permite hacer todo lo que uno quisiera. Y hay muchos formalismos que a veces no te permiten andar como se puede andar en el arte. Entonces, en ese sentido, me ha servido como un puente que me ayuda a andar caminando con cierta ligereza en el arte para exponer intuiciones desde la ciencia. Entonces, bueno, no me quiero ya tardar mucho. Hay una perspectiva de la vida desde la complejidad. De hecho, lo que aquí puedo sintetizar de todo esto es que la vida en sí misma no está en ningún lado. La vida misma, partiendo desde los estudios de Maturana y Varela, de este término que yo decía, que se llama autopoiesis, que son un par de chilenos, no sé si por aquí haya alguien de Chile, no sé, pero la vida en sí misma no está en ningún lado, y menos esta propiedad de vitalidad, ¿no? Entonces esto nos permite pensar que una sociedad puede estar viva, los procesos sociales, económicos y o culturales pueden estar vivos, y entonces a partir de esto también estoy echando mano de un concepto que le llamo vida no artificial urbana, que está, a diferencia de la vida artificial, que es una propiedad que emana del conjunto de acciones deliberadas de agencia humana para recrear vida, la vida no artificial es una emergencia en un sistema complejo de naturaleza orgánica y o no orgánica a cualquier escala. La vida no artificial urbana le llamé Benau. Entonces, esta Benau es una vida emanando de la antropósfera. Entonces, las pruebas y la evidencia, en algún momento hay una investigadora que admiro mucho, mexicana, que se llama, tal vez la conocen, que se llama María Antonia González Valeiro, y en un congreso algo así me dijo: mira, está chido lo que dices, está bien, me parece muy interesante, pero ¿cómo lo vas a probar? ¿Cómo vas a hacerlo? Y pues finalmente, la verdad, esa pregunta que me hizo en su momento me llevó a pensar todo lo que tenía que usar para poder generar la idea de que la información contenida en el espacio y en la geometría puede transformarse eventualmente, más bien puede extraerse de las ciudades y eventualmente, o de los sistemas complejos en general, sobre todo los adaptativos, porque hay sistemas complejos no adaptativos, y puede llevarse a recrear estructuras con las cuales yo puedo tener una imagen de lo que está ocurriendo. Entonces estoy usando una ecuación muy simple, que esta es una ecuación que sirve para transformar
valores, yo estoy usando valores de cómo polígonos tienen cierta, son equitativos o no. De hecho hago simulaciones, hago un montón de simulaciones y resulta, este trabajo ya lo he presentado en varios lados y llevo mucho con él. Resulta que el 5 me dio la pauta para darme cuenta que el 5 era diferente en términos geométricos y de información con otras geometrías. Entonces, esto que traigo acá abajo es una síntesis. Esta parte gris, por ejemplo, que está muy grande abajo, demuestra una región en donde organizaciones de no solo de un polígono, sino de muchos polígonos, incluso de algunas redes, tienen información particular, que es información geométrica, que yo la puedo transformar en 3D, y esa información, que aquí es un poco de lo mismo, que le llamé información, fuente de información geométrica suprasensible, es decir, no es material, sino es información que hasta este punto es meramente en términos de relaciones de polígonos entre live streaming is on. Entre ciudades, por ejemplo, en ciudades que tengan ciertas características o que haya un nivel de vida con respecto a otras. Y por mi parte casi es todo. No sé si tienen alguna pregunta, trataré de contestarla mientras trato de sacar la otra, para ya no perder el tiempo, la otra imagen. Pero si no, podríamos también pasarlo en la ronda ya en las intervenciones, digamos, en la parte de comentarios. Sí, en lo que... Exacto. Por mi parte, entonces, es todo, y pues gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Pues le propongo a Diego Villaseñor que cierre las presentaciones para que podamos pues comentar en conjunto. Diego Villaseñor tiene una presentación que se llama Pensamiento, Música y Complejidad. La parte de música y complejidad tiene esta parte de ir de un dominio cognitivo a otro, que forma parte, de hecho, del trabajo de Diego. Y esta parte de pensamiento, por la cual estoy curioso, es la que creo hace... creo que liga estas dos mesas que tendremos. Diego, adelante. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, pues yo quisiera compartirles una presentación de pantalla y pues ya entrar directamente en la materia. Bueno, yo soy músico, compositor, programador. Estudié filosofía, eso fue como lo primero que estudié como en la licenciatura, luego estudié composición. Y bueno, pues para mí durante la filosofía un tema que se volvió muy importante fue el del pensamiento, de cómo funcionaba el pensamiento. Me interesaba mucho entender cómo es que el pensamiento podía ser creativo, ¿no? Digamos, cómo funcionaba la creatividad en la filosofía. Y bueno, pues yo empecé a investigar en ese sentido, pero también muy inspirado por la cuestión de los fractales, la teoría del caos, la ecología, ¿no? Viendo como todas estas otras como aspectos de la naturaleza o de las matemáticas, en el caso de los fractales, ¿no? Que pues son como autogenerativos, ¿no? Como que a partir de algo, una información muy pequeña, pueden empezar a reproducirse y a generar cosas que de pronto trascienden o que ya van más allá de ese mínimo de información, ¿no? Y pues para mí una hipótesis fue como qué pasa si pensamos al pensamiento como algún fenómeno natural. Y digamos, para mí fue tratar de investigar el pensamiento dentro de un esquema, pues como lo que plantean los fractales o la teoría del caos, que ahorita voy a entrar mucho más a detalle.
Y bueno, lo que me importaba era cómo puedo hacer yo para tener nuevas ideas o para generar cosas que yo mismo no espero, ¿no? También para, digamos, quizá criticarlas, ¿no? Y generar algo que vaya más allá de mí. Bueno, pues sí, creo que la hipótesis de que el pensamiento es un fenómeno natural, para mí también tiene como esta característica de, pues, de entrar a una... Sí, de pensar como... Hay como una oposición entre el humano y la naturaleza, ¿no? Y como que el humano estaría muy caracterizado del lado del pensamiento, ¿no? Como somos seres racionales o el lenguaje, ¿no? Todas estas cosas que asociamos de un lado y no del otro, ¿no? Y para mí, pues sí me interesaba como decir, ¿qué pasa si invertimos un poco esa oposición y ponemos al pensamiento del lado de la naturaleza, ¿no? Entonces, de algún modo, acabamos con esa oposición, pero digamos que sustentaría eso, ¿no? Entonces, para mí, pues, ciertas cosas que yo empecé a identificar, digamos, cómo funcionaba, ha sido como un proceso muy empírico, ¿no? Muy también, de algún modo, como de exploración y autorreflexión. Pero bueno, las, digamos, características que yo encuentro en los fenómenos naturales en relación con teoría del caos o con la ecología son como esta cuestión de la apertura, ¿no? O sea, como siempre hay, los sistemas naturales están abiertos a la intervención o a la entrada o salida de energía o de especies, ¿no? De todo tipo de, pues, de entidades o de, sí, como de influjos que la transforman, ¿no? Entonces, estos sistemas están en perpetua transformación a partir de que hay estas entradas y salidas, y también están generando nuevas cosas a partir de eso, ¿no? No sé, pues sí, cuando una especie se introduce a un ecosistema nuevo, pues altera todo, ¿no? Y el sistema tiene que encontrar otros puntos de equilibrio. También, bueno, la no linealidad, sensibilidad a los estímulos y condiciones iniciales, que bueno, se ve mucho en cuestiones de termodinámica, también en los fractales, ¿no? En los atractores extraños, ¿no? Como donde cambiar un pequeño número, pues tiene efectos a largo plazo que ya hacen que, pues sí, que ya no se parezcan los sistemas, ¿no? Que ya no se pueda predecir. Retroalimentación, ¿no? Pues bueno, que siempre como lo que sale de un sistema o el estado previo del sistema siempre está influyendo al nuevo estado, ¿no? También funciona, por ejemplo, eso como cuando estamos hablando o dialogando con alguien, empezamos a lanzar conceptos y esos conceptos empiezan a transformarse, ¿no? Empiezan a hacer que digamos más cosas o hacer que, pues sí, ¿no? Digamos, empieza a generarse, ¿no? Siempre nada más a partir de estar como quizás repensando y volviendo a un mismo tema. La autoorganización, también, pues sí, la capacidad de un sistema, ¿no? De llegar a un punto de estabilidad, como mencionaba. Autosimilitud a diferentes escalas, ¿no? Esto es como súper claro en cuestión de los fractales, ¿no? Tanto podemos verlo en matemáticas, como también lo podemos ver en la naturaleza. Autodiferenciación, ¿no? Que para mí es como esta cuestión de que al estar produciéndose, como esta capacidad de creación, ¿no? Digamos, como la autopoiesis para mí es un poco también autodiferenciación, porque un organismo o algo puede estar diferenciándose en su evolución. Y bueno, dinámicas complejas como atractores, que ya había mencionado. Y bueno, yo rescato un poco esta idea que viene de Descartes, ¿no? Esta manera de definir el pensamiento, que bueno, Descartes empieza así como en cierto punto de las meditaciones, dice, pensar es dudar, afirmar, deducir, experimentar. Bueno, yo agregué ya varias, ¿no? Pero básicamente todo, digamos, todo lo que podemos hacer con lo que llamamos como mental, lo mental, pues estaría ahí, ¿no? Realmente Descartes a mí no me importa mucho, pero esa definición me gusta mucho porque me parece que abarca muchas cosas, ¿no? Y la música para mí en ese sentido es una manera de pensar, es una forma pues sí, de tener experiencias, de inventar cosas, ¿no? De sentir, de expresar deseos.
también ideas, ¿no? Muy concretas, ¿no? Matemáticas o de todo tipo. Entonces, pues bueno, después de hacer como toda esta investigación filosófica, también quise explorarla en la música, ¿no? Es como, digamos, ya de un modo más experimental y ver si funcionaba, ¿no? Digamos, desde el... o sea, digamos, el tema del pensamiento no se puede tratar desde un punto de vista científico, creo, al menos como yo estoy pensando, porque no hay manera de medir un concepto, no hay manera de hacerlo tangible, ¿no? Creo, al menos hasta donde yo conozco, son preguntas que casi no tienen sentido para la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso queda como un poco descartado, pero para mí, pues entonces la estrategia es pensar, ok, ¿qué pasa si yo diseño un proceso o una serie de metodologías o de métodos o de herramientas que haciendo uso de los conceptos que mencionaba acá atrás, pues puedan como, o sea, pueda yo experimentar y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué se genera si yo sigo de un modo muy como al pie de la letra estas propiedades, ¿no? Que yo identifique. Entonces, por ejemplo, retomando algunas de las características que yo había mencionado, por ejemplo, si tomamos la idea de apertura, pues sería, si yo estoy en un proceso o una situación creativa, no quiero cerrarla, no quiero como decir, pues estos son los parámetros que yo puedo trabajar y no puede entrar nada más o no puede entrar otra persona a colaborar y que de pronto se vaya hacia otro lado, o los mismos materiales con los que estoy trabajando, pues tampoco son un material está independiente de otro, ¿no? Una pieza no tiene por qué estar realmente independiente de otros, sino que podrían convivir, ¿no? Podría yo explorar maneras en las que convivan, en las que una superposición me empiece a decir cosas o a generar interacciones, ¿no? Que yo no había previsto. Retroalimentación, pues bueno, es como simplemente no pensar en que hay un final en el proceso, ¿no? Sino simplemente estar tomando lo que pasó antes y seguir reinsertándolo, retrabajándolo, viendo desde otro punto de vista, tanto con los mismos materiales sonoros con los que puede estar trabajando o técnicas, como pues incluso como con procesos totalmente distintos composicionales, estar siempre tratando de encontrar maneras en las que se puedan volver a insertar en sí mismos. Autoorganización, bueno, pues como decía, dejar que el proceso tome su rumbo, ¿no? No tener expectativas, ni tratar de controlar el proceso, ¿no? Es más bien como que yo estar en el proceso, pues me lleve por un lado, ¿no? Me vaya diciendo hacia dónde, no sé, o sea, qué cosas salen de ahí, ¿no? Entonces también, pues creo que tiene esta cualidad de estar arrojando todo el tiempo cosas distintas, ¿no? Y bueno, sensibilidad a los estímulos ambientales, que en relación con la apertura, pues sería como que si entren otras personas, ¿no? O de pronto, pues otras técnicas que cambien, ¿no? La obra en cada momento, ¿no? En cada presentación. Bueno, y quiero mostrarles unos 2 ejemplos de obras mías. Este se llama Video Quake One y es una especie de la idea de como una música hecha de varias músicas. Entonces, aquí en esta imagen, esta es como la partitura general y lo que hace es ensamblar 5 piezas que yo ya había escrito, que tienen como una notación que es suficientemente abierta para que puedan, digamos, convivir y no ser como demasiado estrictas, digamos, en tempos, ¿no? O en ritmos o en alturas, sino que tuvieran esa flexibilidad que les permitiera como si un músico o varios músicos están tocando una pieza y otros músicos están tocando otra, que pueda haber una interacción ahí, una flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, son estas 5 piezas y aquí pues son los músicos, ¿no? Muchos músicos están tocando varias de esas piezas en diferentes momentos. Y bueno, aquí se va mostrando, ¿no? Como por ejemplo en este primer momento, pues aquí estarían estas 3 piezas sonando alguna parte de esas piezas, ¿no? En realidad estas son realmente como un conjunto de 21 miniaturas, 25 y 28.
Y también aquí hay otra pieza que es como se está entretejiendo alrededor de estas otras 5 piezas, ¿no? Un poco un ejemplo de la particella o de las partes de los instrumentistas, es como lo que está aquí abajo. Y bueno, pues la particella les da instrucciones, ¿no? Como toca de tal pieza, alguna parte, interactúa con, por ejemplo, aquí dice hibridizar con las voces, ¿no? Entonces, aquí la idea era, creo que este es del piano, me parece. Entonces, tratar de interactuar con lo que los dos cantantes estuvieran haciendo. Y también habría otra que es como alternar con nubes, ¿no? Entonces, tiene esta partitura de 21 nubes. Entonces, pues bueno, alterna tanto tocar una pieza como tocar contra los otros músicos, como estar tocando de esta otra pieza. Las de play son más como que todo el ensamble está en ese momento tocando esta misma pieza, y después están estas otras piezas como circundándolo. Entonces, bueno, para mí pues hay como una cuestión de apertura y emergencia, porque son 5 piezas que se componen una sobre otra, ¿no? Para generar pues ya una experiencia y una interacción que es propia de tanto de las piezas como de los músicos, ¿no? Porque es suficientemente abierto como para que la personalidad de los músicos sí estuviera muy presente, y pues generar algo que fuera único, ¿no? Pero al mismo tiempo pues con ciertas cualidades que vienen ya de estas piezas, dependiendo de sus características, ¿no? También pues había recursividad y autosimilitud, en el sentido que es una música hecha de músicas, ¿no? Contrapuntos de contrapuntos. ¿No? De pronto yo pienso que es como una especie de como contrapunto al cuadrado, ¿no? Porque, digamos, estas piezas pues tienen sus aspectos contrapuntísticos, y de pronto hay un contrapunto de piezas, ¿no? Hay emergencia y no linealidad, porque cada una de estas partes también se puede, o sea, es como una pieza independiente, pues tienen su propia dirección, pero también cuando están en este mundo, pues empiezan a combinar de otras maneras. Y bueno, hay procesos que para mí generan autoorganización, autodiferenciación, como son estas instrucciones de hacer un eco, de hacer una variación, o montar un material que estás escuchando, que otro músico está escuchando, hibridar los materiales, o sea, como tomar 2 materiales y tratar de mezclarlos en algo. Generar alternancias, ¿no? Transiciones, ¿no? Todo este tipo de procesos que, bueno, pues están como mezclando energías, ¿no? Están mezclando entidades, ¿no? Pensando en un ecosistema, pues cómo interactúan esas entidades, ¿no? Como un árbol, la presencia de un árbol influye como dónde los pájaros hacen sonido, ¿no? Y qué tipo y los pájaros quizá pues alteran un poco el ecosistema, ¿no? Comen, no sé, insectos, todo este tipo de cosas que empieza como a tener sus propias interacciones, ya dependiendo de cada elemento, ¿no? Aquí hay unos ejemplos de las partituras, ¿no? Entonces, estas 21 palabras, pues bueno, son las notas, pero en realidad no hay una clave, entonces la voz se puede adaptar a la armonía que haya, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es Memories of a Wedding. También hay 2 voces aquí, y los instrumentos pues tienen ciertas instrucciones, ¿no? Particulares. Aquí la melodía es quizá un poco más fija que acá, pero tampoco hay claves, ¿no? Entonces, lo mismo. 25 campanas, esta es para guitarra eléctrica, aunque también de pronto hay materiales que yo le di como a las percusiones, ¿no? Les dije, a ver, toca esto como tú lo vayas entendiendo, lo puedas interpretar, o al piano también a la electrónica. Este es Espíritu penetrando en árbol, que es originalmente para flauta, pero pues bueno, los gráficos, la notación se puede reinterpretar, ¿no? En otros instrumentos. ¿No? Que tiene que ver pues, también con esta hibridación de apertura, ¿no? Y 21 nubes, que es para piano. Y bueno, el segundo ejemplo es una pieza que he estado trabajando con Milo también, ya desde hace como 2 años. Se llama Habitat, taller abierto. Y bueno, aquí la idea es como empezamos a trabajar con la noción de qué pasa si habitamos un conjunto de ideas, ¿no? por redundar, por ser muy redundante,
y empezar como a explorarlas, ¿no? Y yo tenía la idea desde que trabajé como estos conceptos filosóficos de que las ideas se pueden representar como una especie de redes, ¿no? Son como un conjunto de conceptos que están interrelacionados de ciertas maneras, ¿no? Quizá, bueno, habría que matizar mucho más estos dibujos que yo hice, pero porque pues, entre las ideas puede haber como conceptos que se relacionan, pero de una manera como contraponiéndose o oponiéndose. Bueno, varias maneras, ¿no? Y aquí lo que empezamos a pensar es, ok, vamos a pensar, por ejemplo, el viento, ¿no? Y trabajar, empezar a tocar con la idea del viento, ¿no? O trabajar con la idea de humedad, de insectos. Y al principio era así como lo muy general y luego se fue complejizando, ¿no? Entonces también hicimos como un grafo propio de polinizadores, que podían ser insectos, pero también murciélagos o algún otro animal. Y así hay un conjunto como de 20 o 30 grafos distintos, que básicamente todos surgen de ¿no? Son como expandir la noción de insectos y tomarlo desde algún ángulo, ¿no? Como puede ser polinizadores. También ciertos fenómenos como atractores, ¿no? Y pensar cómo jugar con la idea de atractores extraños, cómo podemos explorar eso en nuestros instrumentos, que por ejemplo conectan mucho con la noción del viento, ¿no? Quizá con calor, pero también con digamos, como el ecosistema, ¿no? Entonces, gradualmente, conforme hemos ido trabajando, pues cada uno de estos puntos va adquiriendo como su propio contenido, ¿no? Al principio es como algo muy vacío, muy abstracto, o sea, como muy, pues sí, que no tenía como una razón de por qué ser de una manera u otra, pero conforme va evolucionando el proceso y conforme vamos volviendo a los temas, pues vamos generando materiales que ya identificamos como una u otra cosa, ¿no? El punto no es como realmente representar los insectos como tal o las aves como tal, sino más bien que el punto empiece a adquirir una serie de cualidades propias y que se pueda relacionar con otros puntos, y entonces esas relaciones, ese ir y venir de un punto a otro, o las exploraciones diversas que hemos hecho, pues que vayan adquiriendo su propia, digamos, como gramática. Que bueno, pues para mí tiene mucho que ver con la cuestión de la emergencia, ¿no? De la autoorganización. Y pues sí, bueno, no vamos a decir también que estos grafos, pues de algún modo son como una representación mucho más, desde mi punto de vista, es como muy poco completa y muy poco verídica de lo que realmente está pasando en la interacción que estamos teniendo, ¿no? Las redes con las que estamos pensando y, o sea, interactuando Milo y yo, pues son como una red mucho más compleja, llena de muchas más cosas, pero la representación gráfica pues se vuelve como una especie de catalizador. Y bueno, pues se ha ido así como expandiendo esto, ¿no? Como parece que realmente no tiene un fin, ¿no? En el proceso que llevamos, ¿no? Ya, o sea, siguen saliendo cosas, siguen saliendo ideas, ¿no? Entonces, pues creo que de algún modo son como estas dos piezas han sido mis exploraciones en torno a qué pasa si yo tomo estas premisas, ¿no? Y las trato de aplicar a mi proceso, ¿no? A un proceso. Para mí siempre, o sea, como también con estas ideas, pues siempre es muy importante la colaboración, ¿no? Entonces, bueno, quisiera como hablar como de dos posiciones, es como algo muy, muy reductivo, ¿no? Estoy pensando, pero un poco desde cómo yo concibo este proceso y lo que me ha enseñado, lo que me ha hecho pensar, y una posición que quizá yo tenía como, no sé, cuando estudiaba filosofía y no sé, ¿no? Como cuando yo me iniciaba en la música, ¿no? Que sería, digamos, como esta. Y bueno, la posición compleja, ¿no? Entonces, los voy a mencionar un poco, ¿no? Apertura, ¿no? O sea, el afuera, ¿no? La puerta hacia el afuera, de la otredad, lo no humano y lo humano, ¿no? También creo que el estar escuchando, ¿no? La naturaleza, el estar pensando en los fenómenos naturales, ¿no? En cómo yo puedo
de algún modo traducir algo de eso, ¿no? O vivir algo de eso, o hacer que mi instrumento haga algo que tiene más que ver con su fisicalidad. ¿No? El azar, la colaboración, ¿no? Súper importante para mí. Opuesto como a la noción de un autor, del ego, del gusto, del genio, ¿no? Que tiene más que ver con la humanidad, ¿no? Con esta noción de humano que tenemos, ¿no? De pensar al humano como algo distinto que se podría oponer a la naturaleza, o de pensar a los humanos como entidades realmente individuales, ¿no? Pero algo que me gustó de lo que mencionaba Juan, ¿no? O sea, esta vida, ¿cómo se llama? No artificial urbana, ¿no? O sea, que es algo pues que de algún modo trasciende, ¿no? Está más allá de lo, pues sí, de lo que es humano, ¿no? Pero que también tiene su propia organización y nos organiza a nosotros, ¿no? Nos hace movernos por ciertos espacios, ¿no? Nos hace generar ciertas relaciones económicas, ¿no? Ciertas, no sé, muchas cosas, ¿no? Emergencia, ¿no? Como la importancia del error, de la intromisión de la afuera, ¿no? Confiar un poco en, pues sí, en que esas cosas accidentales quizá tienen más importancia o pueden tener más relevancia si se aprovechan, ¿no? Que si se tratan de negar, ¿no? Lo inesperado, digamos, como posición algo que es como la expectativa, ¿no? Pues sí, que el error como una especie de negación, ¿no? A lo que se debe evitar, ¿no? Como por ejemplo, para mí, pues cuando yo tocaba así el piano y tocaba Bach y todo eso, pues era muy difícil, y ahora, no sé, como no se me da mucho en mi forma de moverme tocar Bach, y pues siempre yo cometí errores, ¿no? Entonces era como muy doloroso hacer eso, pero en la improvisación, pues yo podía fluir mucho mejor, ¿no? Y pues ahí como que encontré como otras maneras de aproximarme al instrumento donde mis errores me llevaban a otra cosa, ¿no? Y realmente ya no era un error, sino una especie de posibilidad, ¿no? Pienso también como en la evolución, pues la evolución siempre son cosas que pasan un poco al azar, ¿no? Y algunas sobreviven, otras no, algunas son positivas para una especie, otras la pueden destruir. El proceso, bueno, ¿no? Para mí pensar el proceso más allá de la noción de una obra, ¿no? El proceso como algo más importante y que simplemente la obra pues es como una instancia del proceso, un momento donde yo digo, pues aquí se termina el proceso o voy a capturar este momento, lo voy a grabar o lo voy a presentar. Y son como fotografías, ¿no? De algo que está vivo y cambiante, ¿no? Y creo concebir, por ejemplo, sobre todo en esta pieza con Milo, pues la obra es algo que, el proceso es algo que está ahí muy vivo, ¿no? Esta serie de grafos que siempre nos están haciendo pensar. Pues sí, ¿no? Siempre, pues sí, o sea, es como el proceso, como algo que está viviendo, moviéndonos. Y la obra, pues que muchas veces se vuelve como la obra fija, ¿no? Que ya es como la obra maestra, ¿no? Como se descarta todos los bocetos, ¿no? Y lo que importa es este resultado final. La naturaleza como un proceso natural. Sí, es el arte como un proceso natural. Donde, pues sí, así como un árbol da manzanas, un artista da obras, ¿no? O es como algo como que las obras son algo que están, no sé, es un proceso, o sea, el artista es nada más como algo que recibe una serie de estímulos. Al final de cuentas, toda la vida que en la Tierra viene del Sol, básicamente la energía solar. Entonces, pues la energía solar que está pasando a través de nosotros y resultando en cosas, ¿no? Que llamamos arte o que llamamos ideas. Y bueno, pues como toda esta complejidad de la misma Tierra que nos mueve a estar produciendo, ¿no? Y bueno, pues como la diferencia de una visión más moderna que piensa si el arte es como un producto humano, ¿no? Resultado, algo que no puede hacer de algún modo la naturaleza, ¿no? Como no se piensa que el árbol sea arte o el pájaro sea arte, ¿no? Muchas veces como igual ya hasta, no sé, bueno, yo no lo pienso, pero se llegaba a pensar que los pájaros realmente no estaban haciendo música, ¿no? Que el único animal que hacía música es el humano. Etcétera, ¿no? Bueno, ya que con esto quisiera terminar.
Muchas gracias, Diego. Que Diego vuelve a... Quiero hacer solo voy a decir algo y con esto quizá podemos abrir una pequeña ronda de intervenciones. Cuando nos llegaron las contribuciones, ya estábamos revisándolas y estábamos tratando de darle un poco de estructura a este panorama. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial que Fabiola mencionaba para explorar las imágenes, yo siento que hay un acento en los procesos. En el caso de Bach, en la intervención de Sebastián, hay una parte de explorar la matemática para la generación de patrones y explorar nuestra percepción de dichos patrones. El metacámbrico urbano explora el concepto de la adaptación. Y finalmente, pues lo que hace Diego, que es llevar la complejidad a la música, a las ideas de la teoría de las ciencias de la complejidad, explorar la música, quizá con la idea de encontrar, por ejemplo, música nueva, música que no hubiéramos encontrado de otra manera. Y al final, esta exploración de los conceptos, esta transición de un dominio a otro, en particular a la creación o al arte, digamos, a los procesos creativos, nos permite usar estos procesos creativos, desde mi entender, como una herramienta para explorar y para entender estos conceptos, que yo creo que es al menos el hilo conductor de todas estas presentaciones, y con esto pues abriríamos con esta reflexión, abrimos la ronda pues de preguntas, comentarios entre ustedes. No diré más. A mí me gustaría hacer un comentario justamente con todo esto que escuché en general. Justamente yo estoy trabajando en un laboratorio interdisciplinario en el que hay no solamente músicos, sino artistas visuales, bueno. Y justamente hablábamos, el laboratorio se trata justamente del proceso, algo que nombró acá el compañero al final. Rescata eso, el proceso y no el resultado de la obra de arte. Justo me vino a la mente esto que estaba comentando. Y en una de estas charlas que tenemos en este laboratorio, salió el tema de que, claro, justamente, cómo representás determinadas cosas que no las podés representar desde otro lugar. Y justamente llegamos a la conclusión de que el arte es la materia, o como lo queramos llamar, lo que más se aproxima inclusive hasta representar a Dios. No hay, ni siquiera la ciencia se ha acercado tanto como el arte, ¿no? Sea la música o sea cualquier otra expresión de arte, para acercarse a determinados temas como el arte. En mi caso la música, por supuesto, porque yo me dedico a la música, aunque pinto también, pero me dedico a la música, no encuentro otra manera. Y un poco esto va con otra de las exposiciones, ¿no? Que justamente estaba utilizando el arte para tratar de mostrar determinadas cosas que es difícil desde otro lugar. Y otra cuestión que también me vino a la mente, quizás es un poco más volada, no sé, ustedes me dirán después, que me pareció interesante, que yo lo exploro en otro trabajo, ¿no? Un poco en una obra que hice, que es el tema del automatismo psíquico y lo que sería el inconsciente colectivo. Yo trato en ese trabajo lo que es la improvisación y cómo el tema de lo que sería la sincronicidad, que lo trata Jung en varios de sus escritos, es algo que fluye y que nos está conectando, es como una energía aparte que tiene que ver con nuestra psiquis y que de forma fortuita, pero no es una casualidad, ni tampoco es una causalidad, sino que es una sincronicidad, es algo que se mueve independientemente
según Jung, ¿no? Digo yo, y que estaría conectando todos estos mundos nuestros y de, por ejemplo, que estemos acá hoy hablando y que yo esté escuchándolos a ustedes y que coincidamos en un montón de cuestiones, sería sincronicidad, por ejemplo. Bueno, quería traerlo a la mesa porque me pareció interesante, me vino a la cabeza me vinieron estos temas con lo que escuché. Que es mucho silencio. Y yo tengo una pregunta. Buenas noches, Cintia de Guanajuato. Quería saber dónde puedo encontrar papers o artículos de algunas de sus exposiciones. Por ejemplo, la de Diego Villaseñor, de Juan López Sauceda. Pues yo ahorita no tengo un paper al respecto en ese tema, pero puedo publicar ahorita mi sitio web. Y ahí hay como un par de textos sobre todo estas dos piezas que expuse. Hay como mucho detalle al respecto, ¿no? Son como casi papers, pero no están como pulidos en ese tanto, ¿no? Ok, Entonces, bueno, ahorita lo publico. gracias. Yo tengo tengo algunos artículos que son muy técnicos, pero también tengo un capítulo de un libro, la editorial se llama Plaza y Valdés, y el capítulo del libro, si mal no recuerdo, alguna vez lo encontré en internet, pero se llama La biocomplejidad el libro se llama Problemas emergentes de ciudades medias. Y el capítulo se llama La biocomplejidad en el contexto urbano contemporáneo. Es mío, pero no me acuerdo cómo se llama. Y también tengo una publicación en la revista Ciencias de la UNAM es un especial dedicado a D'Arcy Thompson, es un especial sobre las formas en la naturaleza, y también tengo una página que se llama BioArt, así como si se escribiera en inglés, BioArt, and urbanism.com, como de urbanismo, bioarte y urbanismo, pero en inglés.com, y ahí hay tanto escultura como algunos enlaces. Ahorita, si mal no recuerdo, creo que está en construcción, hay alguien está trabajándola, pero ahí hay artículos, hay esculturas, hay varias cosas, y próximamente va a haber una entrevista de radio también, no sé, hay varias cosas, pero la semana que entra ya tiene que estar todo subido en la página esta que te menciono. Ok, ¿tendrás el link de casualidad? Sí, aquí ni siquiera sé si aquí hay chat. Sí. Debe de ver, ¿no? Sí, a tu izquierda. A mi izquierda. A la izquierda abajo hay un... Ahí pongo el chat. Ahorita te digo que me la están inyectando, justo estos días están trabajándola. Si entras va a decir en construcción, pero a partir del lunes ya vienen ya enlaces y todo para lo que me estás preguntando. Ahí ya va a venir más información. Muchísimas gracias. Lo otro que te digo, si no con mi nombre es suficiente. Con mi nombre en Google, ahí aparecen artículos y hay una exposición, hay cosas, ¿no? No me acuerdo ahorita de todo digo, tampoco es que haya miles de cosas, ¿no? Pero algunas cosas habrá ahí, Juan López Sauceda, UAM, y ya ahí aparecen algunos asuntos, tanto de divulgación como técnico, como muy
revistas científicas y esas cosas. Gracias. Muchas gracias. Sebastián, hablabas de los procesos de creación, tu interés en los procesos de creación. Sí, sí, me interesan los procesos de creación, soy compositor y me interesan bastante. Pero en un nivel teórico o práctico, ¿o con qué enfoque? De las dos formas. Práctico, me dedico a la composición contemporánea básicamente ahora y busco explorar nuevas formas. Digamos, es complicado porque es como que ya está casi todo, está todo bastante hecho, ¿no? De cierta forma. Entonces tratamos con ese abanico que tenemos, de ir buscando y creando cosas. El otro día hablaba con unos colegas y estábamos hablando de las técnicas extendidas, de los instrumentos, todo, y ya va a pasar más de 60, 70 años, 100 años que se están utilizando, ya no es algo contemporáneo, por ejemplo. Pero las técnicas extendidas, me refiero a que para utilizar los instrumentos de manera tímbrica de otra manera, ¿no? Pero sí, lo que me dedico mucho es justamente por el lado de la improvisación libre. Yo estoy haciendo investigaciones que tienen que ver con el tema de los arquetipos, por eso traje a Jung, y hago determinadas obras, estoy armando últimamente, que tienen conexiones con arquetipos, o sea, son improvisaciones en las cuales el intérprete se basa en una imagen arquetípica, universal, ¿no? No agarro cualquier arquetipo, sino que puedo agarrar, por ejemplo, arquetipos de tarot, por decir algo, que están basados en figuras universales, que eso debería despertar, también basado en la filosofía de Jung, determinadas cosas a determinado individuo, ¿no? Porque los tenemos todos adentro, son universales, están en todas las culturas. Entonces yo armo improvisaciones en las que aparecen los arquetipos y cada improvisador debe ejecutar esas improvisaciones de manera automática, utilizando el automatismo psíquico, que esto también es del surrealismo, ¿no? Es algo que trajo André Breton y que se utiliza, ¿no? en ese tipo de arte, ¿no? El automatismo psíquico es sacar sin ningún filtro lo que uno en el momento piensa. De manera artística, ¿no? Si, por ejemplo, Dalí lo usaba, él más en la parte onírica, más recordando un sueño y pintando. Se ven en los cuadros de Dalí, viste que son como muy, tienen esa cosa fantástica, medio bizarra, ¿no? Por momentos. Pero también está el automatismo psíquico, que es pintar en el momento lo que sale. Bueno, lo que yo trato de hacerlo con los arquetipos es plasmarlo con la música, tratando de sacar y de generar esa conexión entre los arquetipos y lo que pueda llegar a tener cada uno de los intérpretes, que son todos improvisadores especializados en ese tipo de música, aunque se podría hacer tranquilamente con gente que no maneja un instrumento, yo creo que también. A veces algunas de las figuras que utilizo en las improvisaciones tienen algunos dibujos de dinámicas, pueden aparecer. A lo mejor puede aparecer un dibujo y un creyendo a forte, diminuendo, o alguna indicación. A veces puede ser completamente libre lo que salga en el momento. Y es muy interesante las cosas que van saliendo, porque a veces surgen cosas similares. Es lo que yo hablaba de la sincronicidad hace un rato. A veces surgen cosas que tienen como una conexión en medio de esa improvisación. Sin ser una improvisación pautada. Lo único en el momento es centrarse en el arquetipo y tratar de tocar. Pero es interesante. Ahora estoy investigando eso, pero bueno, otras investigaciones sobre estas cosas también, pero bueno, me interesa un poco eso. Sí, hay algunos trabajos sobre semiótica también, la semiosis en la música y lo que son los signos. Hablo sobre los cifrados, por ejemplo, los cifrados americanos, lo que son los símbolos. Bueno, con estas cuestiones simbólicas. Pero bueno, un poco me dedico a la investigación. Y
Y bueno, eso te puedo decir. ¿Alguna otra cosa más? Te puedo ayudar. Sí, ya anoté tu nombre y seguro encuentro algo también en internet, el contacto y estas cuestiones, porque sí está muy interesante también. Muchísimas gracias. No, por favor. Es, Fabiola Larios, tú también haces música. Una disculpa, llegué tarde a tu conferencia. a mí me gustaría hacer una pregunta a Fabiola, aprovechando así la Adelante, adelante. Qué eh, bueno, porque yo también le iba a preguntar algo. Este, pues yo estoy muy relacionado con el arte generativo y una de las definiciones como más interesantes es que las herramientas del arte generativo tienen cierta autonomía del creador. De alguna manera, el creador delega a estos sistemas autónomos parte de la hechura de las obras. Entonces, con estas herramientas de inteligencia artificial, redes neuronales, GANs, tan refinadas, ¿cuál te parece que sea el papel de la creatividad del artista en el arte contemporáneo hoy en día? Yo creo que o sea, la parte más importante es la creación del dataset. O sea, hacer un buen dataset es muy tardado, es lo que más se tarda en realizar. Es juntar todas las imágenes, es seleccionar las imágenes perfectamente porque no puedes visualizar lo que va a hacer el GAN de alguna manera o el modelo de Machine Learning, pero lo que tú le estás dando, si son imágenes que tú seleccionaste o sea, que si de 15,000 imágenes tú seleccionaste 2,000 o 2,000 imágenes que más te gustaron para que tu modelo sea a partir de eso. Entonces creo que lo más importante es, o sea, para el artista es justo seleccionar bien su dataset. ¿Eso tiene relación o tienes antecedente con el trabajo de Manuel Felgueres, por ejemplo, de arte generativo también, esto de la máquina estética? Sí, justo. Sí, me encanta. Sí. Gracias. Sí, gracias a ti. La siguiente sesión yo creo que saldrán muchas de estas preguntas, que es un poco sobre estas aproximaciones críticas a estas. Y hay una pregunta que está ahí en el aire que yo espero que surja en la próxima sesión, el próximo viernes, no mañana, sino el viernes 11, que es hasta qué punto nos permiten crear algo que no podíamos crear antes estas herramientas. O sea, hasta qué punto la inteligencia artificial es una extensión que nos permite crear música que no se hubiera creado de otra manera, o imágenes que no hubiéramos podido crear de otra manera, instrumentos que cambian a medida que se utilizan. Y yo creo que es una pregunta que no quiero abundar más ahora, pero quisiera saber tu opinión, Fabiola. Yo creo que la manera en cómo funciona una inteligencia artificial es increíble, y es que antes no se hubiera podido crear algo así. Es también como, no sé, demasiado satisfactorio, porque no creo que juegas tanto al papel de un dios por crear algo, porque alguien más ha estado como creando estos códigos que te ayudan a ti a crear algo. Y es como, no sé, más bien lo vería como una especie de pupilo que aprende de un maestro, pero aprende exactamente lo que tú quieres enseñarle. Entonces, como que el margen de error o sea, sería tu culpa en el dado caso que lo haya, y en el dado caso que no y que te sorprendan los resultados, también es como que, qué chido que yo pude lograr eso, pero también no lo hubiera podido lograr si no hubiera podido ser por este modelo o por esa inteligencia artificial que pudo hacer que estos resultados estén como aquí, ¿no? Que se generaron. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí. Y Diego, bueno, no sé, me gustaría que comentaras un poco, o sea, hay dos ideas que me gustaron mucho en lo que presentabas, y una era esta de intentar
pensar, o sea, de intentar poner el pensamiento como fenómeno natural. Una de las cosas que a mí me ha interesado particularmente es cómo las restricciones, nuestras restricciones cognitivas, por ejemplo, la memoria temporal que tenemos, condicionan la música que hacemos, esta memoria a corto plazo, a largo plazo, nuestra percepción de la repetición, de los patrones, cómo condicionan, pues sí, digamos, los trabajos que hacemos. Y yo creo que explorar el pensamiento como un fenómeno natural a lo mejor nos podría dar una idea a cómo, o arrojar un poco de luz a cómo la manera en que pensamos también puede condicionar los trabajos que hacemos, y desde este lugar poder contestar si se puede componer lo impensable. Es decir, me gustaría que dieras un poco, al menos algo sobre esto. Sí, sí, yo he identificado, al menos en mi propia autoexploración de mi pensamiento, 5 cualidades, ¿no? 5 patrones que, digamos, condicionan cómo pienso yo algo, ¿no? Lo que yo diría cómo es que hacen que algo tenga sentido para mí, ¿no? Uno de los que dices es precisamente la memoria temporal, ¿no? O yo lo llamo la atención, ¿no? O sea, qué cosas atendemos en un momento dado es, digamos, lo que constituye nuestra experiencia de algún modo, también constituye lo que determina el sentido de eso, ¿no? Por ejemplo, si estamos leyendo a Kant, pues vamos a ver el mundo de una manera bastante más kantiana, ¿no? Porque es algo que tenemos muy fresco, tenemos sus conceptos, ¿no? Si leemos a alguien así muy distinto, no sé, Derrida o quien quieras, ¿no? Deleuze, vamos a ver otra cosa, ¿no? Vamos a empezar a interpretar todo a partir de esos conceptos porque son los que tenemos en nuestra cabeza en ese momento. Otro que yo entiendo es la voluntad, ¿no? Un poco tomándolo desde Kant o desde Nietzsche, pero también, sobre todo relacionándolo yo relaciono esta cuestión de voluntad en el pensamiento como qué conceptos nos gustan, qué conceptos deseamos, qué valores tengo yo que quiero expresar en mis ideas, ¿no? Es algo como que me va a generar un cierto sesgo hacia atender hacia ciertas teorías, ciertos conceptos, ciertos valores, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver con qué es lo que me gusta a mí, ¿no? Incluso si me gusta cómo suena un concepto o no. Pero también pues muchas otras cosas que sean más complejas, ¿no? Ahí yo pienso que hay también una cuestión de voluntad de poder de las ideas, ¿no? Unas ideas quieren, de algún modo, pues ejercen cierto dominio, colonizan ciertas ideas a veces, ¿no? No, hay luchas entre las ideas, ¿no? Como toda esta cuestión de la memética, pues va por ahí, ¿no? O sea, cómo es que una idea se esparce y se vuelve como importante en una comunidad y cómo de pronto, pues no. Otra cuestión sería el uso, ¿no? El uso que le damos a los conceptos, ¿no? O sea, en un discurso, en una cierta conversación, pues los conceptos empiezan a adquirir su propio contexto muy particular, ¿no? Que se relaciona totalmente con lo que decía de la atención, pero bueno, lo vería desde el punto de vista como más de una pragmática del concepto, ¿no? Pienso también lo que llamo binarización, ¿no? Como tendemos a pensar binariamente, ¿no? Lo queramos o no. Y bueno, yo en general lo que pienso es como tomamos 2 conceptos, ¿no? Así, quiero definir al hombre, quiero entender al hombre y empiezo a separar y decir, el hombre es esto, y entonces le voy a poner algo, ¿no? Y voy a empezar a generar 2 conjuntos donde a un conjunto atribuyo ciertas características y al otro conjunto atribuyo otra serie de características, ¿no? Y eso es muy dinámico, realmente depende mucho del contexto, ¿no? Si estamos hablando de humanos, es una cosa, pero si de pronto, no sé, como en periodos de colonización muy fuerte, pues se hablaba de razas, ¿no? Y se pensaba muy, muy racialmente, entonces pues ciertas razas no eran humanos, ¿no? No cabían ahí. Y en otros momentos, pues lo humano es una cuestión, no sé si lo vemos en la biología moderna, pues quizás una cuestión genética, ¿no? O si lo vemos en la sociología o en la antropología, pues son una serie de prácticas, no sé, ¿no? Dependiendo qué
¿desde qué marco? Pues vamos a generar conjuntos distintos, ¿no? E incluso vamos a poner a cosas distintas. Y otro sería la contraposición, que yo lo entiendo pues como es del lado del contrapunto, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, en el contrapunto, pues una nota adquiere valor con respecto a otra nota, ¿no? Es el intervalo, ¿no? Un acorde mayor solamente tiene esa sonoridad por la relación entre las notas, no porque cada una de las notas en sí misma implique la sonoridad, ¿no? Como tal. O sea, do solito no es un acorde mayor, pero do, mi, sol, pues ya lo es, ¿no? Y bueno, son esas 5 características, ¿no? Ya lo que yo he pensado con respecto a la pregunta que hacías, de cómo pensar como lo impensable o lo que aún no hemos podido pensar o lo que está como fuera de nuestro marco de pensamiento, pues tiene que ver para mí con desarrollar estrategias que cuestionen o que nos permitan salirnos de eso, ¿no? Como por ejemplo decir, ok, si yo tiendo a pensar binariamente, pues ¿qué pasa si uno de los conjuntos, digamos, yo trato de identificar al humano con algo, ¿qué pasa si a ese conjunto empiezo a buscar cosas que están en el conjunto opuesto, ¿no? Y yo en mi experiencia siempre he podido encontrar cosas, ¿no? Como en este caso, pues, pensar, ok, vamos a pensar el pensamiento, vamos a imaginar que el pensamiento, que es algo que yo atribuyo al humano, es un fenómeno natural, ¿no? Y ahí empiezo a meterme y eso me saca y empieza a generar, a abrir, ¿no? A romper estas, como digamos, como estos cascarones que separan una cosa de la otra. Cuestión de la atención, pues también creo que es relativamente sencillo, ¿no? O sea, simplemente voy a dejar que mi contexto, pues, entren otras cosas que yo quizá no quiero o que yo considero opuestas, ¿no? También está ahí la cuestión de la voluntad, ¿no? Voy a meterle cosas, ¿no? Y porque, por ejemplo, la interdisciplina, pues, es muy fructífera porque hace eso, ¿no? Empieza a meter conjuntos de cosas, ¿no? Pero yo creo que se puede extremar mucho más, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? O sea, casi creo que en cualquier sentido, pues dejar entrar otras cosas, ¿no? O también, pues, romper ciertas, pues sí, como estas cápsulas, ¿no? Que ya nada más para cerrar, y con este ejemplo, quise ahora lo que decía Sebastián, ¿no? De cómo representar lo que no se puede representar, ¿no? Y hablaba de la sincronicidad, y que Juan también mencionaba esto, ¿no? Que creo que al menos eso como que nos interesa a los tres, a lo que veo, que es que estamos tratando de pensar cosas o de experimentar cosas o de indagar, investigar en cosas que la ciencia no nos permite, ¿no? Que sea porque no tenemos las herramientas o el tiempo o la tecnología o cualquier otra serie de cosas, ¿no? Y estamos tratando de decir, ok, hay un fenómeno ahí, hay algo que yo percibo y que quiero como explorar, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos, como este concepto de que el arte no es ciencia, ¿no? Y son como dos contenedores distintos, dos categorías que suceden cosas distintas, pues empieza a como desdibujar, ¿no? Y entonces a pensar, ok, se puede hacer conocimiento e investigación desde el arte o desde una práctica que inicia en el arte, pero que también al hacer eso ya estamos rompiendo un poco con lo que es el arte o empezando a vislumbrar otras cosas, ¿no? Que bueno, pues también, o sea, algo que a mí me ha interesado mucho últimamente es como pensar por qué el arte sucede en ciertos espacios, ¿no? ¿Por qué consigo yo la música, no sé, como en un concierto cuando hay música en una sesión chamánica o algo así donde, o sea, pues es otra cosa, ¿no? Es una experiencia y es un elemento que juega algo muy distinto, ¿no? O en este caso, pues, la música como algo que produce conocimiento o, no sé, ¿no? O sea, desde el arte investigar como la vida no artificial urbana, ¿no? Cómo están estas generaciones, ¿no? Entonces, pues creo que ahí hay como, serían como las estrategias que yo pienso, ¿no? Un poco, y que, no sé, creo que es mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias.
Pues la verdad es que, bueno, si no fuera aquí tan tarde, no, si no fuera porque no nos prometimos no hacer sesiones de más de 2 horas, esa fue una precondición, y no hacerlo demasiado extenso. A mí me También, gustaría agregar un comentario de 1 sí, o 2 sí, minutos, nada más para... es que me parece muy relevante esto que acaba de mencionar Diego, y algunas cosas que han puesto sobre la mesa Sebastián y Fabiola, sobre una coincidencia que, como bien dice Sebastián, esta idea de que no son casualidades, sino que son sincronicidades, y que alcanzo a detectar en cuanto a las pláticas que veo, es el hecho de que parece ser que a través del arte se está tocando un plano que rebasa los límites de la ciencia. Esto es sabido, digamos, seguramente ustedes lo conocen muy bien, por muchos autores, pero en este caso me parece muy interesante cómo tanto Fabiola como Sebastián y Diego están tocando, y también la parte que yo mostré, están tocando una especie de capa en donde el humano está dejando de ser humano y está aproximándose a otra región. Y esta otra región tiene que ver con una conciencia que está adquiriendo el colectivo, tanto en lo que presentó Diego, como la música, eventualmente, si se entiende desde la complejidad, puede empezar a detonar una idea de cierta conciencia o cierta operación en términos de una estructura que está emanando del sistema a través de entender toda la lógica de la música y todos los conceptos de las ciencias de la complejidad. Y también en muchos sentidos lo toca con la idea de Machine Learning, y ahorita con los breves comentarios que hizo Fabiola. Sebastián, en síntesis, lo que quiero decir es que me parece muy curioso cómo en algún momento escuché un comentario de que dicen que el conocimiento empieza a flotar eventualmente y solo se trata de que se capture. Y es una idea muy metafísica, me parece que la idea es de Bernard Russell. Entonces, este punto, esta idea que mencionó Diego, de tratar de atrapar cosas que no son del todo tangibles y que están en otros planos, me parece muy interesante y muy relevante cómo se están tocando aquí con los 4, no sé a partir de qué, si fueron palabras clave o no sé cómo, pero pues aquí estamos compartiendo estas cosas, porque incluso algunas cosas que dice Diego, sobre todo Diego y lo que mencionó Fabiola, me parece que hacen mucho match con la cuestión que traigo de que hay vida en los planos sociales y culturales, básicamente. Es el comentario que quería hacer. muchas gracias. Bueno, pues para cerrar esta mesa, y yo creo que esta discusión además vale la pena continuarla, y además es un poco la idea de la próxima sesión. ¿Podría agregar una cosita más? Sí, Sebastián. Simplemente antes del cierre, que para cerrar justo un poco las ideas, algo que me vino a la cabeza. Esto de poder desarrollar el espacio para que se pueda dar esto. Nosotros tenemos este espacio, podemos indagar, en nuestras vidas tenemos una cierta comodidad y lo podemos hacer. Entonces creo que nosotros, todos, somos los que tenemos que empezar a ver de alguna manera cómo cambiamos el mundo, porque las ideas en otros lugares, por ejemplo, yo trabajo en lugares donde hay gente muy pobre, donde el condicionamiento es terrible, básicamente no existe esta posibilidad de que pueda llegar esa gente a poder cuestionarse estas cosas. Y nosotros, pudiendo hacerlo y siendo conscientes de esto, creo que nos corresponde
a nosotros somos a los que nos corresponde empezar a cambiar el mundo. Suena muy grande, ¿no? Pero no quería dejar de lado la cuestión social, perdón, que interrumpí con esto, porque acá en mi país hay un abismo terrible en la sociedad y en el mundo en realidad, y no lo quería dejar de lado, porque, no sé, lo veo y veo que cuando hay pobreza, hay marginalidad, el condicionamiento en los chicos, por ejemplo, que vienen a mis clases, es terrible. Para ellos ya todo es negativo y no se pueden cuestionar absolutamente nada. Bueno, gracias. Pues gracias Juan López, gracias también a Fabiola Larios, Sebastián Pafundo y Diego Villaseñor. Todas estas me parecen reflexiones muy importantes. Lo bueno es que pues tendremos la próxima sesión. Pueden suscribirse al canal de Semimúticas también. De hecho, por ahí se ha hecho el live streaming y además quedará grabado ahí. Y bueno, con esto cerramos esta primera, que creo que hay cosas para reflexionar y pues continuaremos el viernes 11. Muchas gracias y Jaime, nos dices cuando salga la transmisión. Y bueno, pues de verdad, por mi parte, ha sido un placer y nos vemos.